bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Las cabañas de Piedra Negra, testimonio en Valle de Bravo 2017. Relato en primera persona, basado en hechos contados por más de un testigo. Mi nombre es Carolina, y juro por mi vida que esto que voy a contar es tan cierto como que sigo respirando con dificultad cuando lo recuerdo. Pasó en 2017, cuando tenía 25 años. Era junio, y junto con mis 3 mejores amigos decidimos irnos de vacaciones a Valle de Bravo. Encontramos por Airbnb unas cabañas rústicas al pie de un bosque cerrado, en una zona llamada Piedra Negra. No había mucha señal, pero eso nos emocionaba, queríamos desconectarnos del mundo. El lugar tenía lo que buscábamos, tranquilidad, naturaleza y una estética tipo vintage que nos pareció perfecta para fotos. Llegamos un viernes por la tarde, justo antes de que empezara a llover. El anfitrión, un señor mayor con acento del norte, nos entregó las llaves y nos dio una advertencia que nos pareció medio ridícula en ese momento: no salgan al bosque de noche. Aquí, cuando se mete el sol, no todo es lo que parece. Nos reímos, obvio. Pensamos que era parte del folclore del lugar, como para darle ambiente. La cabaña era preciosa por dentro. Tenía chimenea, muebles antiguos de madera y unos ventanales enormes que daban directo al bosque. Esa primera noche la pasamos tomando vino, platicando y escuchando música. A eso de la 1 de la madrugada, apagamos todo y nos fuimos a dormir. Cada quien tenía su cuarto, excepto Mariana y yo, que compartíamos uno con 2 camas separadas. A las 3:12 de la madrugada, me fijé en mi celular, me despertó un ruido en la ventana. Era como si algo arrastrara ramas por el vidrio. Pensé que era el viento. Luego escuché lo que juraría eran pasos afuera, pero no de humanos. Eran pisadas secas, con algo de peso. Intenté asomarme entre las cortinas sin hacer ruido. Solo vi negro. El bosque era tan denso que ni la luna lo atravesaba. Mariana también se había despertado. Me miró sin decir palabra, solo se cubrió hasta la cara. Yo no soy de asustarme fácil, así que me levanté en silencio, fui hasta la puerta principal y la aseguré con el pasador. Luego me puse mis audífonos y traté de dormir. Pero esa noche nadie durmió bien. Al día siguiente, notamos algo raro en el jardín de atrás. En el barro, junto a la reja de madera que dividía la propiedad del bosque, había huellas, muchas, en forma de pies descalzos, pero eran demasiado grandes para ser de alguien normal. Lo comentamos entre risas nerviosas, pero a todos nos incomodaba. Aún así, seguimos con el plan, caminamos al lago, comimos en el pueblo, hicimos fotos. Intentamos olvidar las huellas, pero la segunda noche fue peor. Volvimos temprano porque queríamos hacer fogata. Nos quedamos afuera hasta casi las 11. Cuando se apagaron las brasas, comenzamos a oír algo raro entre los árboles, eran como chasquidos, pero a ritmo, como si alguien tocara palmas. Nos metimos rápido, y esa vez todos dormimos en el mismo cuarto, por precaución. A las 3 de la madrugada otra vez, se escuchó un golpe fuerte en la pared exterior. Como si alguien arrojara algo pesado. Luego otro golpe. Y otro. Luis, que siempre se hacía el valiente, se levantó, tomó una linterna y abrió la puerta principal. Lo seguimos a regañadientes, no había nada. Solo el viento entre los árboles. De regreso, justo antes de cerrar la puerta, Mariana gritó. Señaló algo al fondo, entre los árboles, una figura blanca, como una mujer parada, inmóvil, a unos 20 metros, con los brazos caídos a los lados. No se movía. No hacía nada. Solo estaba ahí, en medio del bosque. Luis le gritó algo como, ¿está bien? Y la figura, sin responder, giró la cabeza lentamente. No hacia nosotros, sino hacia su propio hombro. Como si algo invisible le hablara al oído. En ese momento se apagó la linterna, corrimos adentro. Cerramos con llave y empujamos el sillón contra la puerta. El resto de la noche no pegamos el ojo. Solo escuchábamos cómo rascaban la pared, como si alguien arrastrara las uñas.
A veces parecía que caminaban por el techo. No sé cómo pasó, pero sobrevivimos esa noche sin gritar. La mañana del domingo, todo parecía normal. Pero cuando salimos al jardín, encontramos una especie de montículo de tierra removida, justo donde habíamos visto la figura. Luis se acercó y escarbó un poco. Lo que encontró nos marcó a todos. Era una muñeca de trapo, envuelta en un trapo rojo, atada con alambre. Tenía la boca cosida y una nota dentro: aquí no se juega con lo invisible. Mariana se desmayó. Tuvimos que subirla a la camioneta y nos fuimos sin recoger nada. El camino de regreso fue silencioso. Nadie decía nada. Solo veíamos por la ventana. Como si temiésemos que algo se hubiera subido con nosotros. Al llegar a casa, cada uno empezó a tener problemas extraños. Mariana decía que soñaba con la mujer del bosque, pero que ahora se aparecía en su cuarto. Luis tuvo un accidente en su coche días después, y antes del choque dijo que vio a alguien cruzando el camino aunque no había nadie. Yo comencé a escuchar pasos en mi casa. Sobre todo a las 3:12. Intentamos hablar con el dueño de las cabañas, pero el perfil de Airbnb ya no existía. Volvimos a buscar la zona en Google Maps, y aunque encontramos Piedra Negra, no había cabañas listadas, ni rastro del señor que nos recibió. Un año después, fui con un amigo investigador a preguntar en el pueblo. Nos dijo algo que no hemos podido olvidar: esas cabañas fueron cerradas hace más de 10 años, luego de que una familia entera desapareciera durante unas vacaciones. Dijeron que en las noches alguien tocaba la puerta y que al tercer día ya no los encontraron. Las buscaron por semanas. Pero lo único que encontraron fue una muñeca envuelta en un trapo rojo. Desde entonces, cuando alguien pregunta por Piedra Negra, los locales bajan la voz. Dicen que ahí, en ese bosque, camina una mujer que no es de este mundo. Que aparece cuando el reloj marca las 3:12. Que trae algo consigo. Algo que si lo ves, se queda contigo para siempre. Por eso ya no viajo sola. Por eso evito los bosques. Y por eso, cuando escucho un golpe en la pared de noche, no me atrevo a ver por la ventana. No vaya a estar ahí, viéndome. La Posada del Silencio, testimonio en Real de 14-2019. Mi nombre es Sergio Figueroa. Tengo 34 años, y desde que pasó esto, no he vuelto a salir de vacaciones sin hacer una exhaustiva investigación del lugar. Lo que te voy a contar ocurrió en 2019, durante un viaje a San Luis Potosí, en un pueblo llamado Real de 14. Un sitio pintoresco, antiguo, con calles empedradas y un aire místico que lo ha vuelto muy popular entre turistas y buscadores de experiencias espirituales. Yo no iba en ese plan. Era Semana Santa y solo quería despejarme. Me fui con mi novia de aquel entonces, Alejandra, y 2 amigos más, Rubén y Sandra. Reservamos por internet una posada bastante barata, llamada la Posada del Silencio. El nombre nos pareció curioso, pero no sospechoso. Las fotos mostraban habitaciones rústicas, una vista preciosa al valle y un comedor antiguo, de esos con vigas de madera en el techo. Todo parecía perfecto. Llegamos un miércoles por la tarde. Nos recibió una señora mayor, doña Matilde, muy amable pero extrañamente callada. Nos explicó que ahí la gente valoraba la paz, que no hacían fiestas ni escándalos. A nosotros nos parecía ideal, porque veníamos justo a eso, desconectar. La primera noche fue tranquila. Caminamos por el pueblo, comimos gorditas en el mercado y subimos al mirador. Todo el sitio tenía una vibra antigua, como detenida en el tiempo. Esa noche, antes de dormir, Rubén nos contó que su celular había grabado un audio solo, mientras íbamos caminando por el callejón de atrás de la posada. Lo reprodujo y se escuchaban nuestras voces y, por debajo, un susurro apenas perceptible. Alguien decía: no despierten al otro. Pensamos que era alguna interferencia. Ruidos del ambiente. Lo borramos de inmediato. La segunda noche fue cuando todo cambió. Eran casi las 2 de la mañana cuando escuchamos que alguien caminaba descalzo por el pasillo de afuera. Pisadas lentas, arrastradas.
Lo curioso es que la posada solo tenía 4 habitaciones y nosotros éramos los únicos huéspedes, según nos había dicho la señora. Lo ignoramos al principio. Pero luego las pisadas se detuvieron frente a nuestra puerta. Nadie tocó. Nadie habló. Solo se quedaron ahí. Alejandra se me acercó temblando. No sabíamos qué hacer. Entonces Rubén, que estaba en la habitación de al lado, nos mandó un mensaje. ¿Escucharon eso? Alguien está respirando fuerte afuera. Sandra también respondió enseguida. ¿No habrán? Por favor. Lo vi por la mirilla. No es normal. Yo me acerqué con cuidado y vi por el agujerito de la puerta. Había alguien, o algo, parado ahí. Una figura bajita, encorvada, vestida con algo blanco o sucio, como un camisón. No se movía. Solo parecía mirar hacia el suelo, con los brazos colgando. Me eché para atrás de inmediato. Apagué la lámpara y nos quedamos en silencio absoluto. Tardamos una eternidad en dormir. Cuando despertamos, el pasillo estaba vacío. Le preguntamos a doña Matilde si alguien más se hospedaba y nos aseguró que no. Le contamos lo que vimos. No pareció sorprendida. Solo dijo, aquí a veces la gente que ya no está, se aparece por costumbre. No hace daño. Solo hay que dejarla. Sus palabras fueron tan tranquilas que me costó más digerirlas que lo que habíamos visto. Ese día decidimos no salir del pueblo, solo quedarnos en el centro. Visitamos la iglesia, compramos café en un local y hablamos con un guía local que, cuando mencionamos la posada del silencio, hizo una mueca. ¿Se están quedando ahí?, preguntó. Ese sitio tiene fama desde hace años. Dicen que antes fue una especie de refugio para enfermos. No sé bien qué tipo, pero muchos no salieron. Y que luego lo compraron para hacer negocio, aunque nunca ha durado mucho abierto. Cuando le contamos lo de la figura en el pasillo, el guía solo dijo, no le respondan. Si les habla, no respondan. Esa noche pasó lo peor. Nos fuimos a dormir temprano, sin cenar, con la idea de despertar temprano y largarnos. Alejandra se durmió rápido, pero yo no podía. Escuchaba como un murmullo constante, como si alguien hablara bajito en la habitación contigua. En algún momento creí oír que decían mi nombre. Tomé mi celular y mandé mensaje a Rubén. ¿Estás despierto? Su respuesta llegó de inmediato. No soy yo. Sandra también los escucha. Minutos después, todas las luces de la posada parpadearon. Se fue la energía. El silencio fue absoluto. Como si el mundo entero dejara de sonar. Entonces, alguien tocó nuestra puerta. Un golpe seco. Luego otro. No fuertes, pero sí insistentes. Alejandra se tapó con las sábanas. Yo no me moví. Era como si estuvieran esperando que respondiera. Después de un rato, el golpe cesó. Pero segundos más tarde, la puerta empezó a crujir, como si alguien del otro lado la estuviera empujando con lentitud. Me paré con cuidado, tomé mi lámpara de mano y me acerqué. La cerradura estaba girando sola. El pestillo de adentro subía y bajaba como si alguien lo jalara. No sé cómo, pero reaccioné. Pegué la espalda a la puerta y empujé con todas mis fuerzas. Sentía del otro lado algo, no sé si una persona o no, empujando también. Alejandra gritaba y yo no tenía idea de qué hacer. Fue cuando oí lo peor. Una voz, grave, agrietada, justo al otro lado, dijo, ya están despiertos. En ese momento, se escuchó un portazo del lado de Rubén. Luego otro grito. Salí corriendo con la lámpara, olvidándome del miedo. Cuando entramos a su cuarto, Sandra estaba en el suelo llorando, y Rubén se había encerrado en el baño. Decía que algo se le subió encima. Que no podía moverse. Que lo estaba mirando de cerca. Sandra aseguraba que en la esquina del cuarto había alguien, o algo, que se desvaneció cuando ella gritó. No volvimos a dormir. Esperamos juntos hasta el amanecer. En cuanto hubo luz, salimos corriendo. Dejamos las llaves en el mostrador y no dijimos una palabra. Al llegar a casa, Rubén empezó con pesadillas. Alejandra se encerró por semanas.
A Sandra le dio una crisis nerviosa y dejó de responder mensajes. Yo empecé a oír esa voz en sueños. Siempre la misma frase, ya están despiertos. No sé si fue una coincidencia, una alucinación colectiva, o si tocamos algo que no debimos. Pero desde entonces, cada vez que estoy por dormir, hay una hora exacta en la que todo se calla. Exactamente a las 2:47, y en ese instante, siento la puerta de mi cuarto crujir, como si alguien, del otro lado, me estuviera buscando. No era parte del tour. Testimonio contado por Javier Gómez Bacalar, Quintana Roo. Nunca pensé que algo pudiera arruinar mi amor por viajar hasta ese verano. Todo empezó como una escapada normal, un viaje de amigos a Bacalar, Quintana Roo. Éramos 5, Hugo, Mariana, Lau, mi novia Clara y yo. El plan era pasar 5 días entre lagunas, comida rica y cero estrés. Reservamos un Airbnb cerca de la laguna. La casa era amplia, blanca, con hamacas colgadas en el porche y un embarcadero privado. Todo parecía perfecto. Pero desde que llegamos, noté algo que los demás no parecían ver. La señora que nos entregó las llaves, una mujer de cabello canoso y voz ronca, nos dio una advertencia antes de irse. Después de las 11, no bajen al muelle. Aunque escuchen ruidos o voces, no salgan. La laguna no perdona a los curiosos. Todos nos reímos. Pensamos que era solo una forma de asustar a los turistas. Pero yo no me reí. A mí me pareció que hablaba en serio. La primera noche, todo transcurrió normal. Cerveza, música, risas. Clara y yo nos quedamos dormidos en la hamaca hasta que el viento nos despertó cerca de la 1 de la mañana. Nos metimos a la casa y noté algo raro. El embarcadero tenía la lámpara encendida. ¿La dejaste tú? Le pregunté a Clara. No, y si se quedó prendida. ¿Qué tiene? No le di más vueltas. Pero esa misma noche soñé con alguien caminando en el muelle. Era una figura de espaldas, vestida de blanco, con los pies descalzos. Se detenía al final del embarcadero y se dejaba caer al agua sin hacer ruido. Me desperté justo después de verla desaparecer bajo la superficie. La segunda noche, mientras todos jugaban cartas, fui al baño que estaba del otro lado del patio. En el camino, escuché risas. Risas infantiles. Pensé que sería algún niño en una lancha cerca, pero cuando salí del baño, la risa volvió a sonar, esta vez más cerca. Me asomé al muelle y no vi a nadie. Pero la lámpara volvía a estar encendida. Esa noche decidí grabar con mi celular desde la ventana de la habitación. Coloqué el teléfono con la cámara hacia el embarcadero, por simple curiosidad. A la mañana siguiente, al revisar el video, sentí que me faltaba el aire. A las 3:14 de la mañana, una silueta aparece caminando lentamente por el muelle. No se ve la cara, solo un vestido blanco moviéndose con el viento. Llega al borde del embarcadero y se queda ahí, inmóvil, como si estuviera mirando hacia nosotros. Luego se gira de golpe y la cámara se distorsiona por 2 segundos. Cuando la imagen se estabiliza, ya no hay nadie. Le mostré el video a Clara. Se puso pálida. Eso no puede ser real, dijo. Hugo no nos creyó. Pensó que era una broma editada. Mariana dijo que seguro era una mujer que se metió por error, y Lau simplemente cambió de tema. Esa tarde salimos en kayak. Estuvimos varias horas remando entre los tonos turquesa de la laguna. Al regresar, Clara no se sentía bien. Dijo que tenía dolor de cabeza y se encerró en la habitación. La dejamos descansar mientras los demás salimos por tacos. Cuando volvimos, la puerta estaba entreabierta. Clara no estaba. Su celular, su bolso, todo seguía ahí. Grité su nombre, revisamos cada rincón de la casa, el baño, la cocina, el jardín. Nada. Fue Hugo quien la encontró. Está allá. Gritó señalando el muelle. Corrimos. Clara estaba al final del embarcadero, de pie, descalza, con la mirada fija en el agua. Su cabello cubría parte del rostro y no respondía cuando la llamábamos. Me acerqué con cuidado. Clara, ¿qué haces aquí? Volteó hacia mí. Tenía los ojos rojos y llorosos. Ella me llamó, susurró.
Dice que no debimos venir. Que este lugar era suyo. Me quedé paralizado. La tomé del brazo y la llevé adentro. No se resistió, pero tampoco habló más. Esa noche durmió como sedada. Decidimos irnos al día siguiente, pero fue demasiado tarde. La última noche fue un infierno. A las 2:40 de la mañana, un golpe fuerte nos despertó. Venía del muelle. Todos salimos corriendo al jardín. La lámpara del embarcadero parpadeaba. Clara ya no estaba en la cama. La vimos allá, de nuevo de pie al final del muelle. No, no otra vez. Grité. Corrí hacia ella, pero Mariana me detuvo. Javi, mira bien, miré. No era Clara. Era alguien más. Una mujer de cabello largo, completamente empapada, con un vestido blanco adherido al cuerpo. No tenía rostro. Solo una piel grisácea lisa, como si la hubieran desfigurado. La figura se lanzó al agua con un salto seco. En ese instante, Clara apareció corriendo desde el interior de la casa, gritando, «¡Ya viene!». Nos vio, nos encerramos en la sala. Clara estaba alterada, temblando. Nos dijo que mientras dormía, alguien le habló al oído. Que no era una voz humana. Que le pidió quedarse con ella para siempre. Dice que este muelle se construyó sobre su tumba, sollozaba. Que cada vez que alguien baja en la noche, le despierta el dolor. Que antes nadie se acercaba. Pero ahora sí, no dormimos. A las 4:10 de la mañana, las puertas de vidrio comenzaron a golpearse solas, como si alguien estuviera empujándolas con fuerza. Se escuchaban pasos en el techo, y en una de las ventanas vimos una mano pegada al cristal. Una mano delgada, mojada, con los dedos largos como raíces. Amaneció y salimos sin recoger nada. Dejamos ropa, comida, todo. Conducimos hasta Chetumal sin hablar mucho. Clara no paró de llorar durante el camino. Mariana se persignaba cada cierto tiempo. Hugo y Lau estaban pálidos. Una semana después, ya en casa, Clara comenzó a mejorar. Pero jamás volvió a dormir del lado derecho de la cama. Dice que si lo hace, la vuelve a ver. Que la mujer se sienta en la orilla y le dice que aún tiene su nombre. Busqué información del lugar. Encontré una noticia de 1998. Una mujer llamada Rocío Paredes desapareció en esa zona durante una excursión. Dicen que se cayó al agua mientras su grupo dormía. Nunca hallaron el cuerpo. ¿Y sabes lo más raro? La señora que nos entregó las llaves no aparece en el perfil del Airbnb. Contacté al anfitrión y me dijo que nunca enviaron a nadie. Que las llaves las dejan en una caja con código y que nadie ha estado en la propiedad desde el accidente de 2003, cuando una mujer local murió ahí mismo por una infección tras caer al agua con una herida abierta. Desde entonces, ningún huésped dura más de 2 noches. Y nosotros fuimos los primeros en quedarnos 5. La ventana que no debía abrir. Testimonio contado por Paulina Vera, Valle de Bravo, México. Nunca había tenido miedo real. Miedo de ese que te arranca el sueño y te hace dudar de lo que ves. Hasta que fui con mi familia a una cabaña en Valle de Bravo. Fue en diciembre del 2018. Mis papás, mis 2 hermanos y yo decidimos pasar Navidad en un lugar tranquilo, lejos de la ciudad. Encontramos una cabaña por internet. La descripción decía, aislada, rodeada de bosque, perfecta para descansar en familia. Y sí, lo era, hasta que cayó la noche. Desde que llegamos, algo me incomodó. La cabaña estaba hermosa, hecha de madera, con 2 pisos, chimenea y un ventanal grande que daba al bosque. Pero no había señal de celular. Ni wifi. Y al fondo del terreno, como a 20 metros, había una caseta vieja. Una construcción pequeña, de concreto, que no venía en las fotos. ¿Qué es eso? Le pregunté a mi papá. Ni idea. Debe ser un cuarto de herramientas o algo así. No te acerques. La primera noche fue tranquila. Cenamos pavó, hicimos fogata. Mis papás se fueron a dormir temprano, mis hermanos y yo nos quedamos viendo películas descargadas. Ya como a la 1 de la mañana, fui a la cocina por agua,
y al pasar junto al ventanal, me detuve en seco. Había alguien afuera, una silueta quieta, justo entre los árboles. No se movía. Solo estaba ahí, como si mirara hacia la cabaña. «¿Papá?», dije en voz baja, pero recordé que él ya dormía en el cuarto de arriba. Me acerqué un poco más al vidrio. Era una figura delgada, parecía mujer. Pero había algo raro, su cabeza estaba inclinada hacia un lado de una forma poco natural. Como si tuviera el cuello roto. Volteé rápido para llamar a mis hermanos, pero cuando regresé la vista al ventanal, ya no había nadie. No dije nada. La siguiente noche fue peor. Alrededor de las 3 de la mañana, me desperté por un ruido. Era un golpe seco, como si alguien tocara el cristal con los nudillos. 3 veces. Pausa. Y otra vez. Pensé que era mi hermano mayor bromeando, pero él dormía en la habitación contigua con la puerta cerrada. Me levanté y fui al ventanal. No vi nada, pero cuando me giré para regresar a mi cama, el golpe volvió a sonar. Esta vez desde otra ventana, la pequeña que estaba en la escalera. Me armé de valor, subí los peldaños y al asomarme, vi una mano. Una mano apoyada contra el cristal, con los dedos manchados de tierra y uñas largas. Di un paso atrás. La mano desapareció. Me encerré en el baño con las luces encendidas. Me quedé ahí más de una hora, esperando a que amaneciera. Cuando por fin todos despertaron, les conté lo que vi. Mis papás me dijeron que seguramente fue una pesadilla. Mis hermanos se burlaron. Pero yo ya sabía que algo estaba mal. Esa tarde, bajé sola al bosque. Tenía la necesidad de comprobar que no había nadie más. Me acerqué a la caseta de concreto. La puerta estaba cerrada con candado. Pero tenía una rendija en la parte de arriba. Me paré en una piedra para mirar dentro. No pude ver mucho. Estaba oscuro, pero sí alcancé a notar un altar. Velas derretidas. Una muñeca colgada de cabeza. Y en la pared, rayado con pintura roja, «No abras la ventana». Me fui corriendo. Intenté decirles a mis papás lo que había, pero no me creyeron. Me dijeron que estaba sugestionada. La última noche fue la más terrible. Nos fuimos a dormir temprano porque al día siguiente ya regresábamos. Eran como las 2 de la mañana cuando me despertó un sonido constante. Como si alguien caminara descalzo en el segundo piso. Fui a ver. Todo estaba apagado. Me asomé por la ventana del pasillo. Ahí estaba otra vez, la figura, a medio bosque. Inmóvil. Viéndome, corrí escaleras abajo y desperté a mis papás. Subieron conmigo, pero ya no había nada. Y entonces sonó un grito, un alarido largo, desgarrado, como si una mujer estuviera siendo arrastrada entre los árboles. Sonó tan real que todos quedamos en silencio. Mi papá tomó un bat y salió al porche con mi hermano. Los demás nos quedamos dentro. Cuando regresaron, venían pálidos. «No hay nadie», dijo mi papá, pero había huellas. Descalzas. En la tierra húmeda. Esa madrugada no dormimos. Amanecimos con la sensación de que algo nos observaba. Empacamos todo y salimos sin desayunar. Ya en el coche, a punto de tomar la carretera, mi hermano menor gritó. La ventana se abrió sola. Miramos hacia la cabaña. Una de las ventanas del segundo piso, que siempre estuvo cerrada, ahora estaba entreabierta. ¿La dejaste así?, preguntó mi mamá. No, respondí. Nos quedamos mirándola un rato, y fue ahí cuando todos la vimos. Una cara pálida, con los ojos hundidos, nos miraba desde dentro. Estaba justo en el marco de la ventana. Mi papá arrancó sin decir una palabra. Días después, ya en casa, decidí buscar la dirección exacta de la cabaña. No estaba en el sitio de reservas. El anuncio había sido borrado, pero encontré una nota en un blog de turismo. Decía que, en ese terreno, en 1999, una mujer llamada Celina se había quitado la vida luego de que su esposo la dejara durante la Navidad. La encontraron en una caseta de concreto, con un mensaje escrito en la pared: «No abras la ventana, yo saldré sola». Jamás volvimos a pasar Navidad fuera de casa, y cada vez que miro por una ventana de noche, no puedo evitar pensar que,
si no cierras bien, alguien más puede entrar. La habitación que no estaba en el plano. Testimonio contado por Eduardo Reyes, Guanajuato, México. Cada vez que alguien me pregunta por mi peor experiencia de viaje, no sé si reír o advertirles que mejor no me crean. Porque lo que me pasó en Guanajuato parece de película, pero te juro por lo que más quieras, que fue real. Era Semana Santa del 2019. Mi novia Andrea y yo decidimos escaparnos un fin de semana. Reservamos en un hotel colonial muy bonito, de esos que quedan en el centro, con fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado. El lugar se llamaba Hotel Real de Mendoza. No era muy moderno, pero tenía ese encanto viejo que a ella le encantaba. Nos tocó la habitación 203. Amplia, con cama king, ventanas altas y un espejo de cuerpo entero clavado a la pared junto al closet. Todo parecía perfecto, hasta la segunda noche. Después de un día completo de recorrer callejones, museos y subir y bajar escaleras, llegamos rendidos al cuarto. Eran como las 11. Andrea se metió a bañar y yo me acosté viendo el techo. No sé por qué, pero en ese momento me dio por fijarme en la puerta del closet. Estaba entreabierta. Pensé que la había dejado así al sacar la maleta. Me levanté para cerrarla y escuché un clic detrás de mí. Era el espejo. El maldito espejo acababa de vibrar, como si lo hubieran empujado desde atrás. No le di importancia. Pensé que sería por el cambio de temperatura o algo así. Pero cuando Andrea salió de la ducha, me preguntó algo que me dejó frío. ¿Quién estaba contigo mientras me bañaba? ¿Cómo? Nadie. Vi una sombra reflejada en el espejo. Creí que había entrado el del servicio o algo. Se movió hacia la puerta del closet. Le juré que nadie había entrado. Nos reímos nerviosamente. Apagamos la luz y nos dormimos abrazados. Pero a mitad de la madrugada, Andrea me sacudió el brazo con fuerza. Eduardo. Se abrió el closet. Encendí la lámpara. La puerta del closet estaba abierta de par en par. Y lo peor, el espejo tenía una mancha, como si alguien lo hubiera respirado desde dentro. Una huella de mano, marcada. Me levanté y lo limpié con la toalla. Cerré el closet y lo atoré con una silla. No dormimos más esa noche. A la mañana siguiente, bajamos a recepción y pedimos cambio de habitación. La chica del mostrador se puso nerviosa. ¿203? ¿Y qué pasó? Le contamos todo. Al principio fingió sorpresa, pero luego bajó la voz y dijo, miren, no puedo decir mucho, pero esa habitación no debería estar en uso. Hubo un accidente hace años, una señora que, bueno, mejor déjenme hablar con el gerente. Esperamos unos minutos. Volvió con el gerente, un señor de bigote canoso y rostro serio. Nos pidió disculpas y nos asignó la 107. Nos dijo que la 203 había sido reacondicionada hacía poco y que no debieron haberla ofrecido. Al salir de recepción, vi que el botones le decía algo al gerente en voz baja. Lo alcancé a escuchar. Otra vez lo del espejo. Ya en la nueva habitación, más pequeña pero acogedora, tratamos de olvidarlo. Salimos a caminar, comimos enchiladas mineras, fuimos al callejón del beso. Andrea ya se veía más tranquila. Pero yo no, porque durante el día me pasó algo más. Fuimos al Museo de la Inquisición. En una de las salas había fotos viejas del centro de Guanajuato. En una de ellas, tomada en los años 30, se veía claramente la fachada del hotel. Pero lo que me hizo detenerme fue un detalle, una ventana que no coincidía. En el segundo piso, al lado de la que fue nuestra habitación, había otra ventana, una que ya no existía. Saqué mi celular y comparé con la foto que tenía del hotel. La ventana había sido sellada. Como si hubieran clausurado una parte del edificio. Esa noche, ya en la 107, Andrea se quedó dormida enseguida. Yo no. Me quedé pensando en la ventana, en la sombra, en la huella, y como idiota curioso, hice algo que no debía. Salí del cuarto, subí al segundo piso y me acerqué a la 203. La puerta tenía un cartel de fuera de servicio. Pero no estaba cerrada con llave. Solo encajada. La abrí. El cuarto estaba en penumbra. La silla aún atoraba el closet.
El espejo no estaba, lo habían quitado. Avancé unos pasos. Y entonces lo escuché, un murmullo. Lento, ahogado. Venía de adentro del closet. Mírame, me quedé paralizado. Abre la puerta, retrocedí. Cerré de golpe y salí corriendo escaleras abajo. Me encerré en la habitación y no dije nada a Andrea. No quería que pensara que estaba perdiendo la cabeza. Al día siguiente hicimos check-out. El mismo Botones que nos llevó las maletas me miró y me dijo en voz baja: no todos los huéspedes salen después de entrar a la 203. Qué bueno que usted sí. Ya en casa, semanas después, Andrea reveló una foto que tomó en el hotel. Una selfie frente al espejo, el primer día. Al fondo, reflejado, había una mujer, no nosotros. Una mujer sola, de pie frente al closet, con el rostro borroso y el cabello sobre el rostro. Y te juro que ese día estábamos los dos solos. La habitación frente al mar. Testimonio contado por Laura Hernández, Huatulco, Oaxaca. Siempre pensé que el mar era sinónimo de paz. Hasta que me tocó verlo, cuando ya no debía verse. Fue en julio del 2022. Mi familia decidió ir a Huatulco de vacaciones. Éramos 8 en total, mis papás, mi hermana, mis abuelos y mis tíos. Rentamos 3 habitaciones en un hotel frente a la playa llamado Coral del Pacífico. No era de lujo, pero sí muy cómodo, con vista al mar, alberca y acceso directo a la arena. El primer día todo fue perfecto. Llegamos, dejamos maletas, nos pusimos el traje de baño y bajamos directo a la alberca. La brisa era cálida, las olas suaves. Por la tarde hicimos un recorrido en lancha. Mis abuelos estaban felices. Mis papás también. Yo me sentía rara, pero no sabía por qué. Como si algo me apretara el pecho desde que puse un pie en el cuarto. Me tocó compartir habitación con mi hermana Carla. La número 218. Segundo piso, esquina sur, justo frente al mar. Un lujo, según todos. Pero desde que entramos, lo noté. Había humedad en una de las paredes, justo donde colgaba un cuadro del océano. Era como si ese cuadro estuviera llorando. Esa noche, mientras Carla dormía, escuché un sonido extraño. Eran como burbujas, como si alguien respirara dentro de agua. Me levanté pensando que había dejado la regadera goteando, pero el baño estaba seco. El sonido venía de la pared del cuadro. Me acerqué, puse la oreja y entonces lo escuché con claridad, una voz ahogada. No palabras, solo un murmullo lento, lleno de agua. Salí del cuarto de inmediato y dormí en la habitación de mis papás. A la mañana siguiente regresé a recoger mi ropa. Carla se burló de mí. ¿Ahora escuchas peces hablando o qué? No respondí. Solo tomé mis cosas. Le pedí a mi mamá que cambiáramos de habitación, pero el hotel estaba lleno. Así que esa noche me armé de valor y regresé a dormir con Carla. A las 3:06 de la mañana, la ventana del balcón se abrió sola. No había viento. Carla se despertó también. ¿Qué fue eso? Fui a cerrarla. En el cristal empañado había marcas de dedos. Como si alguien se hubiera apoyado desde afuera. Pero estábamos en un segundo piso y el balcón no tenía acceso por ningún lado. Nos asomamos. La playa estaba vacía. Ya duérmete, me dijo Carla, nerviosa. Mañana vamos al snorkel. Volvimos a la cama, pero a los 5 minutos, la regadera se encendió sola. Corrimos al baño. El agua salía con fuerza. Carla cerró la llave, pero mientras lo hacía, gritó: «Mira eso». En el espejo del baño había palabras escritas con vapor. Decía: «No debí entrar». Salimos corriendo. Esa noche dormimos todos en la habitación de mis abuelos. Al día siguiente pedimos hablar con alguien de administración. El recepcionista, un joven moreno con acento costeño, nos escuchó serio y luego dijo algo que me dejó helada. ¿La 218? Esa habitación tuvo que cerrarse hace un año. Pero hubo un error y se volvió a habilitar. ¿Qué pasó ahí?, pregunté. Una huésped se ahogó en la alberca una madrugada. Dicen que discutió con su pareja y bajó sola.
nunca supieron por qué. Su habitación era la 218. ¿Y eso qué tiene que ver con? Dicen que su espíritu no quiso irse, que aparece a los que se quedan ahí. Pero no hay pruebas. Solo rumores. Mis papás pidieron que nos cambiaran de hotel. Nos fuimos esa misma tarde a otro más pequeño, sin vista al mar. La última noche, cuando ya pensábamos que todo había pasado, Carla me despertó con los ojos abiertos de par en par. Está aquí. ¿Qué? No se quedó en la habitación. Me sigue. Vi su cuello. Tenía marcas, como si la hubieran apretado con fuerza. Fui a buscar ayuda, gritando por el pasillo. Un empleado me ayudó. Llamaron a un médico y revisaron a Carla. Dijeron que probablemente fue una reacción alérgica o algo así. Pero yo la vi, temblaba, sus pupilas dilatadas, y decía que la mujer del espejo le hablaba cada noche. Me dice que ya no tengo aire. Que ella tampoco lo tuvo. Que me falta lo mismo. Cuando regresamos a casa, Carla tuvo que ir a terapia. Durante semanas decía que veía agua donde no la había. Goteras que nadie más notaba. Y cuadros llorando. Hasta la fecha no ha querido volver a la playa. Ni siquiera a una alberca. Y yo, cada vez que alguien me pregunta si prefiero mar o montaña, respondo que prefiero estar lejos de los hoteles con vista al océano. No se metan al Templo 5. Testimonio contado por Daniel Ayala, Etzna, Campeche. Mis vacaciones en Campeche eran lo que necesitaba. Después de meses encerrado por el trabajo, finalmente podía desconectarme. Reservé con un grupo de amigos un tour por la zona arqueológica de Etzna. Nada fuera de lo común, ruinas, calor, fotos, cultura. Pero lo que pasó ese día todavía me cuesta contarlo sin que me suden las manos. Éramos 7 en total, incluyendo a la guía, doña Brígida. Una mujer morena, de unos 50 y tantos, con trenzas largas, voz suave y mirada que parecía saber más de lo que decía. El recorrido inició bien. Nos explicó sobre los mayas, la historia del sitio, los templos, el sistema hidráulico, pero cuando llegamos frente a una estructura pequeña, parcialmente restaurada, se puso tensa. Este es el Templo 5. No está abierto al público oficialmente. Solo se puede ver desde afuera. Hay gente que insiste en entrar, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Preguntó uno de mis amigos. Porque lo que habita adentro no le gusta que lo miren. Nos reímos, claro. Pensamos que era parte del show, para hacerlo interesante. La estructura no parecía tan impresionante como el resto. Apenas unos 4 metros de alto, con una pequeña entrada en el centro. La rodeaban arbustos resecos y unas piedras talladas apenas visibles. Nadie más pareció darle importancia, pero a mí me picó la curiosidad. Algo en la forma en que doña Brígida lo dijo, no era parte del guión turístico. Esa noche, ya en el hotel, le comenté a Arturo, mi amigo más aventurero, ¿y si nos metemos al Templo 5 mañana, a escondidas? Sí. Lo rodeamos, buscamos una forma de entrar. No puede ser tan difícil, y así lo hicimos. Al día siguiente, mientras los demás se fueron a desayunar y descansar, nosotros rentamos una motoneta y regresamos por nuestra cuenta. Saltamos una reja lateral y caminamos entre los árboles bajos. No había vigilancia. Solo algunos perros que ladraban a lo lejos. Al llegar al templo, notamos que la entrada estaba bloqueada con tablas de madera, clavadas de forma improvisada. Pero una de ellas ya estaba floja. Bastó empujar un poco con el hombro para que cayera al suelo. El interior era oscuro, húmedo. Solo llevábamos la linterna del celular. El aire olía a tierra vieja, a encierro, y algo más, como flores podridas. Había jeroglíficos en las paredes, símbolos que no entendíamos, y restos de lo que parecía una especie de altar. «Mira eso», dijo Arturo, apuntando al centro del cuarto. Había un montículo de piedras apiladas, rodeadas por velas negras derretidas. Sobre ellas, una figura tallada en piedra, un cuerpo humanoide, pero con dientes largos, ojos vacíos y los brazos extendidos hacia adelante, como si suplicara algo. Tomé una foto con el celular. Justo al hacerlo, se apagó la linterna.
Pensamos que se le acabaron las pilas, pero cuando Arturo revisó, estaban intactas. Entonces escuchamos un sonido dentro del templo. Algo arrastrándose lentamente por las paredes. No como ratas. Era más húmedo. Lento. ¿Qué fue eso? No sé. Salgamos ya. El sonido se detuvo, y entonces escuchamos una voz. Baja, susurrante, como si saliera de algún hueco en la piedra. Salgan, salgan, salgan. Corrimos hacia la salida. Cuando empujamos la puerta, algo la sostuvo desde afuera. No podíamos abrir. Ábrela, carajo. Grité. Arturo empujaba con fuerza. Yo estaba paralizado. Entonces sentí un aliento en la nuca. Un suspiro profundo, lento, que no era mío ni de Arturo. Al lograr salir, tropezamos con los arbustos. Corrimos hasta el camino principal. No miramos atrás. No dijimos nada hasta llegar de nuevo a la entrada turística. Esa noche tuve fiebre. Soñé con la figura de piedra. Me hablaba sin mover la boca. Me decía que vi lo que no debía ver. Me desperté con el cuerpo empapado en sudor y la sensación de que alguien me había tocado los pies mientras dormía. A la mañana siguiente, Arturo no bajó a desayunar. Subí a su cuarto. Lo encontré sentado en el piso, frente a la pared, murmurando cosas en voz baja. Parecía en trance. ¿Estás bien? Volteó. Tenía los ojos rojos, las pupilas dilatadas. Él me sigue, me dijo. Me habló anoche. Me pidió que le devuelva lo que le robamos. ¿Qué le robamos? Me mostró su mochila. Tenía un pedazo de piedra, pequeña, con símbolos tallados. Se lo había guardado de recuerdo. ¿Estás loco? Devuélvelo. Fuimos con doña Brígida al día siguiente. Cuando nos vio, se cruzó de brazos. Ustedes entraron al templo, ¿verdad? No respondimos. Miren, no les voy a gritar ni asustar. Pero ese lugar está sellado por una razón. Uno de los trabajadores que restauraban desapareció ahí. Otro se tiró desde la plataforma norte sin razón aparente. Le dimos el trozo de piedra. Nos dijo que lo regresaría esa misma noche y que hiciéramos una oración. No nos burláramos más. Arturo no volvió a ser el mismo. En los días siguientes empezó a hablar solo. Decía que lo observaban desde los rincones, que el reflejo en los vidrios no coincidía con sus movimientos. Una noche despertó gritando que había alguien parado sobre su cama. Tiene los ojos llenos de sangre, dijo. Y no me deja dormir. Regresamos a casa antes de lo planeado. Mis papás me vieron más flaco, pálido. No supe cómo explicar lo que había vivido. A mí me duró el miedo un par de semanas. Luego traté de olvidarlo. Pero Arturo no. Se internó por voluntad propia en una clínica de salud mental en Chiapas. Decía que solo ahí podía estar tranquilo, porque él no cruzaba la frontera del templo. Yo le escribo cada tanto. Me responde mensajes cortos, casi siempre con la misma frase. Todavía me habla. Dice que me falta pagar. Un mes después de regresar, quise borrar la foto que había tomado del altar. Pero ya no estaba en mi galería. En su lugar, había una imagen en negro, con 2 puntos rojos en el centro. Como ojos. Revisé el respaldo en la nube. La imagen había sido reemplazada por la misma figura. Intenté reiniciar el celular. Cambiar la cuenta. Pero cada tanto, la imagen volvía. Una noche, ya en mi casa, desperté con un golpe seco en el armario. Al abrirlo, no había nadie. Pero en la parte trasera, marcada con tierra, estaba una mano pequeña, de 4 dedos. No sé qué más decirte. Solo sé que cada vez que alguien me dice vamos a las ruinas mayas, me pongo tenso. Pienso en el templo. En la figura. En la piedra. En Arturo. Y repito para mí mismo lo que doña Brígida nos dijo aquella tarde. Hay cosas que no deben verse. Y hay templos que no quieren visitas. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.